Parte 2. El caso de las ecuaciones exponenciales cuadráticas. Bien, en la presentación anterior habíamos revisado ecuaciones exponenciales simples. Eh, una vez que tenemos la base de las ecuaciones exponenciales simples, podemos avanzar un poquito más en ecuaciones que tienen un poquito de mayor nivel de complejidad, pero que en ambos casos se resuelven a través de los elementos aprendidos del álgebra. Como ejemplo número 1, solo para retomar un poquito el tema, lancemos en la ecuación 3 por 4 a la x igual a 192. No olvidar que lo que necesitamos es despejar nuestra incógnita, es decir, transformarla, la ecuación, en una forma ax igual a b. Entonces, en este caso, el despeje algebraico resulta muy sencillo. Podemos expresar a 4x como el cociente de 192 entre 3, y así 4x es igual a 64. Con lo que ya revisamos anteriormente, sabemos que en este caso x es igual a 3. Entonces, en ocasiones va a ser necesario realizar algunos procesos del álgebra, como puede ser la suma o la resta de términos que son semejantes, para poder resolver ecuaciones exponenciales. Los fundamentos del álgebra entonces cobran aquí una vigencia relevante. Ejemplo 2. Tenemos la ecuación 5 por 3 a la x más 3 a la x más 2 igual a 126. Vamos a volver a aplicar las leyes de exponentes, pero vamos a aplicarlas en el sentido inverso a como tradicionalmente las ejecutamos. Nosotros sabemos que el producto de a a la n por a a la m es igual a la n más m. Pues ahora vamos a aplicar esa regla no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, específicamente en el segundo término. Así, tenemos que entonces esto es 5 por 3 a la x más 3 a la x por 3 al cuadrado, igual a 126. Con esto, nosotros logramos lo siguiente. Nosotros logramos primero que el 3 al cuadrado se convierte en 9. Y si observamos cuidadosamente los términos que se encuentran del lado izquierdo, notaremos que hay un par de términos que son semejantes, puesto que tienen la misma variable, entendiendo a 3 a la x como la variable. De tal suerte entonces que la suma nos da igual a 14 por 3 a la x igual a 126. Y procedemos nuevamente, como en el ejemplo 1, a realizar un despeje muy sencillo. Así, 3 elevado a la x es igual a 9, de donde la respuesta directa por conocimiento previo es x igual a 2. Entonces, tener una buena base del álgebra y sobre todo estar abiertos a diferentes estrategias para poder resolver ecuaciones algebraicas es importante. Nuestro ejemplo 3 dice que tengo la expresión 4 por 2 a la x menos 1 más 2 a la x más 3 igual a 160. Un poco lo que hacemos aquí, a través de las leyes de los exponentes, es lograr términos semejantes. Esto es parecido a lograr a términos con bases iguales. Bien, por leyes de los exponentes, decíamos, ahora las aplicamos esta ley en orden inverso. Así pues, la expresión 2 a la x menos 1 y 2 a la x más 3 las podemos desagregar como un producto con la misma base. Entonces tenemos 4 por 2 a la x por 2 a la menos 1, que se suma a 2 a la x por 2 al cubo. Esas potencias se pueden resolver con nuestras leyes de exponentes. Ya conocemos lo que pasa con una potencia con exponente negativo. Entonces resolvemos y esto será 4 por 2 a la x multiplicado por un medio, y el segundo término 2 a la x multiplicado por 8. En el caso del primer término del lado izquierdo ejecutamos la multiplicación, y en el caso del segundo término simplemente reordenamos. Así tenemos que 2 por 2 a la x más 8 por 2 a la x es igual a 160. Luego entonces ya hemos logrado en el lado izquierdo tener una suma de términos semejantes que podemos reducir en la forma 10 por 2 a la x igual a 160.
Así, 2 a la x es igual a 16 y el valor de nuestra incógnita x, en este caso, es igual a 4. Bien, tener una buena base sólida del álgebra se hace necesario en este caso. Entonces, veamos un ejemplo más. 81 por 3 a la x menos 2 menos 2 por 3 a la x más 1 menos 81 es igual a 0. Así entonces aplicamos nuestras leyes de exponentes para separar las potencias. Una vez que hemos separado las potencias, podemos detectar que va a aparecer un término común y en consecuencia podemos simplificar. Al aplicar leyes de exponentes tanto para los casos de potencia positiva como los de potencia negativa, tenemos que esto es 81 por 3 a la x multiplicado por un noveno menos 2 por 3 a la x multiplicado por 3 e igual a 81. Simplificando cada uno de los dos términos en el lado izquierdo, tenemos que esto es 9 por 3 a la x menos 6 por 3 a la x igual a 81. La simplificación, en este caso, resta de términos semejantes, nos dice que esto es 3 por 3 a la x igual a 81. A partir de este punto y en general pueden aplicarse diferentes caminos de solución. No hay un camino único a saber aquí. Por tanto, tenemos que 3 a la x es igual a 27, donde x es igual a 3. La aplicación de los conocimientos del álgebra nos puede ayudar a simplificar una ecuación y en ocasiones esta ecuación exponencial terminará siendo una ecuación cuadrática, como es el siguiente ejemplo. Para la ecuación 4 elevado a la x menos 12 por 2 elevado a la x igual a negativo 32. Bien, el primer término, 4 elevado a la x, lo podemos expresar como 2 elevado al cuadrado, que a su vez se eleva a la x. Se trata en realidad del mismo término. Ahora, ¿por qué expresarlo de esta forma? Nuevamente, por la idea de buscar un término en común para posteriormente simplificar. Bien, nosotros sabemos que la ley de exponentes para una potencia elevada a otra potencia es que éstas se multiplican, de tal manera que escribir a elevado a la n que está elevado a la m es lo mismo si yo escribo a elevado a la m y después lo elevo a la n. En este caso, esta ley la aplico en ese primer término con este ligero cambio. En vez de escribir 2 elevado al cuadrado y después elevado a la x, yo puedo escribir 2 elevado a la x y después elevarlo al cuadrado. Y es justo este paso clave el que me va a permitir resolver la ecuación, porque cuando yo intercambio las potencias, lo que me permite es hallar un término común, que es el término 2 elevado a la x. Así pues, nuestra ecuación se convierte en 2 elevado a la x elevado al cuadrado menos 12 por 2 elevado a la x más 32, y esto ya igual a 0. Si observamos cuidadosamente, aquí ya no podemos simplificar haciendo suma de términos semejantes, puesto que el primer término es un término ya cuadrático en 2 elevado a la x, y el segundo término es un término de grado 1 en 2 elevado a la x. ¿Qué podemos hacer? Podemos ensayar a partir de este punto un pequeño cambio de variable. Es decir, si nosotros en esta ecuación pensamos a 2 elevado a la x como si fuese el término a, pues esta misma ecuación se representa como a al cuadrado menos 12 por a más 32. Es decir, pensar con este cambio de variable nos cambia la ecuación exponencial a una ecuación cuadrática, de la cual existen muchos caminos para resolver. Al momento de resolverla, podemos aplicar la factorización, por ejemplo. Si factorizamos, tendremos que, para esta ecuación, a menos 8 por a menos 4 es la factorización apropiada para esa ecuación cuadrática. Si eso es correcto, entonces, resolviendo cada factor,
podemos decir que en el caso del primer factor, a vale 8, y en el caso del segundo factor, a vale 4. Pero ¿quién dijimos que era a? Pues a es justamente 2 elevado a la x, y entonces tengo dos posibles soluciones: que 2 elevado a la x sea igual a 8, o que 2 elevado a la x sea igual a 4. Eso solo se logra cuando x o vale 3 o x vale 2. Y este camino nos ha permitido resolver una ecuación exponencial que en su proceso de solución se convirtió en una ecuación cuadrática. Un ejemplo más de esto puede ser la siguiente ecuación cuadrática: 9 elevado a la x menos 8 por 3 elevado a la x, eso es igual a negativo 9. Bien, primero reordenamos y expresamos a 9 como 3 al cuadrado. Esto en la búsqueda de un término común. Aplicamos la ya conocida ley de exponentes de potencia, simplemente invirtiendo el orden de las potencias, y tenemos entonces que 3 elevado a la x elevado al cuadrado menos 8 por 3 elevado a la x será igual a negativo 9. Bien, tenemos ya un término común, en este caso 3 elevado a la x. Reordenamos la ecuación y la escribimos como 3 elevado a la x al cuadrado menos 8 por 3 elevado a la x más 9 es igual a 0. Ya sabemos que la suma de términos no es posible, en razón de que hay una potencia cuadrada. Pero lo que sí podemos hacer, como en el caso anterior, es pensar en un cambio de variable. Es decir, si escribimos a 3 elevado a la x como a para este segundo ejemplo, pues nuestra ecuación se transformará en a cuadrada menos 8a menos 9 e igual a 0. Podemos intentar cualquiera de los caminos que hemos conocido para resolver esta ecuación cuadrática. En este caso, también es factible por factorización. Y tenemos que la factorización a más 1 por a menos 9 pueden muy bien resolver esta ecuación cuadrática. Siendo esto, entonces el valor de una a puede ser menos 1 o el valor de a puede ser 9. Una vez que hemos resuelto para a, ahora hay que resolver para 3 elevado a la x. Es decir, o 3 a la x es menos 1 o 3 a la x es 9. Pues bien, en el caso del primer término, 3 a la x igual a menos 1, ese caso no tiene solución. Es decir, no existe potencia alguna tal que cuando elevemos 3 a esa potencia se convierta en un valor negativo, y por tanto en el primer caso se dice no existe solución. En cambio, en el segundo caso, 3 a la x igual a 9, claramente la solución es 2. Así, esta ecuación cuadrática, que es exponencial, solo tiene una única solución. Bien, pues si ustedes integran los conocimientos de la presentación anterior y de esta nueva presentación en un solo tema, pues yo los invitaría a que resolvieran el siguiente ejercicio. Este los va a llevar a aplicar todo lo que han aprendido sobre potencias, y es un reto interesante. Les deseo mucha suerte en obtener las soluciones.